Corrosión y protección en estructuras de concreto reforzado, también llamado hormigón armado en España y en algunos países latinoamericanos. Conozcamos primero los materiales. ¿Qué es el cemento? El cemento es una combinación de materiales naturales, la piedra caliza, carbonato de calcio, arcillas, son silicatos, que se transportan en camiones hasta las plantas de fabricación, o bien, si están muy cerca, por cintas transportadoras. Allí, mediante un horno, que es un tubo horizontal con una ligera inclinación, se calientan la mezcla de estos materiales a unas temperaturas de 1300 a 1500 grados centígrados. Con ello tenemos como resultado el clínker de cemento. Estamos a un paso de completar el proceso de fabricación. Nos falta enfriamiento, pulverización y mezclado con una pequeña cantidad de yeso, y ya tenemos el cemento listo para ser utilizado. En esta fotografía vemos en Venezuela esa tubería horizontal grande, es el horno de una fábrica de cementos. En el extremo inferior hay un quemador con una llama, y en el extremo más elevado es donde se insertan la mezcla de piedra caliza y arcillas. Y esta tubería va girando lentamente y los materiales se van calentando y produciendo el clínker. La siguiente pregunta que nos hacemos es: ¿qué es el concreto u hormigón? Es una combinación de tres materiales: el cemento, arena y agua. Y la proporción puede variar según la resistencia que queremos que tenga el concreto al final del proceso, o bien el nivel de porosidad que puede tener. A veces también se le agregan algunos aditivos, como este material conocido como granzón o piedra picada. Y finalmente, conociendo los materiales, vamos a hablar del concreto reforzado, también llamado hormigón armado. Se parte de los primeros tres materiales que ya hemos visto: cemento, arena y agua, y se le va a agregar un acero de refuerzo en forma de varillas, también llamado cabillas en algunos países. Aquí vamos a hacer una salvedad: la arena no puede ser de mar, tiene que ser arena de río, no puede tener salitre, y el agua tampoco, debe ser un agua controlada. De lo contrario, la construcción va a presentar daños al poco tiempo de estar terminada. La unión de estos cuatro materiales es la base de nuestro mundo actual, en la cual podemos ver grandes edificios, estructuras de todo tipo, incluyendo muelles y puertos marítimos. Cuando se hace una obra de cierta envergadura, se fabrican también algunos cilindros de concreto sin acero de refuerzo, y se le hacen pruebas de compresión en laboratorios. En general, el concreto resiste muy bien la compresión. Lo que se pretende verificar con estos ensayos es si se ha alcanzado la resistencia necesaria. Por otra parte, si quisiéramos fabricar una estructura con un perfil de esta manera y se le aplicara un esfuerzo similar, el resultado sería la rotura de esta pieza. ¿Por qué? Porque solo resisten esfuerzo a la compresión, no resiste esfuerzos laterales, esfuerzo de corte. Solamente se pueden construir estructuras de este tipo con concreto si se le incorporan varillas de acero de refuerzo. Y veamos un caso práctico. Si usáramos concreto solamente, no podría haber balcones ni nada sobresaliente en los edificios. ¿Por qué? Porque el peso del material tendería a romperlo y se caería. Solo pueden existir cuando llevan acero de refuerzo por dentro, unido al acero de refuerzo interno del edificio. Muy bien,
Hemos visto que las construcciones se realizan con estos dos materiales, concreto con acero por dentro. Vamos a conocer cuáles son los enemigos de estos materiales. Y aquí tenemos un ejemplo de una estructura de concreto donde las varillas ya se han oxidado y están expuestas al ambiente. Se ha desprendido la capa de concreto. La corrosión es el enemigo número 1 del acero. Y del concreto en sí los enemigos son sulfatos o ácidos, que pueden estar presentes en suelos o en la atmósfera. Vamos a ver un caso práctico. Si tenemos una estructura frente al mar, y hace algunos años nos tocó inspeccionar hoteles que se encontraban en la orilla del mar Caribe, por daños, por corrosión, ¿qué es lo que ocurre? El viento trae humedad y salitre que puede penetrar por los poros del concreto y atacar al acero de refuerzo. Para ello, las normas internacionales establecen espesores mínimos de concreto sobre el acero según el ambiente. Para ambiente marino se recomienda aproximadamente unas 3 pulgadas de espesor, 7 centímetros y medio. ¿Qué pasa si no se da ese espesor? En este caso lo podemos ver. El ambiente logra alcanzar a través de los poros del concreto al metal y produce corrosión, oxidación. Y este fenómeno aumenta hasta 8 veces el volumen ocupado por el acero. Esto ejerce una presión enorme que en principio agrieta la estructura y finalmente la destruye. Veámoslo en campo. Aquí tenemos un poste de luz ya agrietado por la corrosión interna del acero. Y aquí tenemos otro caso en el cual ya la cubierta de concreto desapareció. Vamos a algunos muelles marinos. Este es un caso de un muelle petrolero en una isla del Caribe. Vamos a ver algunos detalles. Aquí podemos apreciar las varillas oxidadas ya fuera de la capa de concreto en la superficie, y hacia adentro de la estructura podemos apreciar el típico color del óxido de hierro sobre la superficie del concreto. En este otro caso vemos una varilla expuesta totalmente al salpique del agua de mar, ya el concreto se ha caído al agua. Y aquí en la parte superior del muelle podemos apreciar una varilla que tenía poco espesor de concreto, se corroyó y por supuesto ya se desprendió el concreto superficial. Para este tipo de problemas tenemos 3 soluciones de uso común. En primer lugar, aditivos. Hay empresas internacionales muy conocidas que fabrican una variedad de aditivos que se mezclan con el cemento, la arena y el agua durante la producción del concreto, y lo que hacen es reducir la porosidad. En las estructuras o edificios ya existentes o muelles, lo que se hace es utilizar sellantes que se aplican en la superficie y lo que hacen es cerrar la porosidad. También se puede proteger el acero de refuerzo galvanizando en caliente las varillas. Y aquí tenemos unas pruebas que se realizaron en Venezuela en una empresa galvanizadora con varillas de construcción para su uso posterior en un muelle marítimo. Hemos hablado hasta ahora de la corrosión como el enemigo del acero de refuerzo. Vamos a conocer ahora un poco los enemigos del concreto como material de construcción. Y hablando de los sulfatos, hay normas internacionales como esta que hemos traducido aquí, en donde la cantidad de sulfatos en partes por millón en la capa freática o capa de agua o en el suelo, en la tierra, nos definen el nivel de agresividad que tendrán esos suelos para nuestras estructuras de concreto reforzado. La solución puede ser muy simple, seleccionar un cemento resistente. Y aquí tenemos la norma STM C150 que incluye una variedad de cementos. Aquí vamos a describir los 3 que nos interesan. Tipo 1 normal, en suelos que no tienen sulfatos.
Tipo 2, resistente a moderadas concentraciones de sulfatos. Y tipo 5, resistente a elevadas concentraciones de sulfatos. Las normas indican cuáles son esas concentraciones. Lo que ocurre es que a veces, cuando se están desarrollando obras muy grandes en un país, no hay suficiente cantidad de los cementos resistentes y hay que apelar a alguna otra solución. Vamos a un caso real. Este es el metro de Caracas. Se comenzó a construir en los años 70 y nos tocó hacer los estudios de suelos y asesorarlos en algunos aspectos de corrosión. Dos tipos de construcción para este metro. El tipo trinchera abierto a la superficie. Aquí tenemos otra fotografía de ese sistema. Las trincheras se abren excavando desde la superficie para hacer toda la instalación. El segundo sistema muy usado fue el de las topas, unos aparatos capaces de excavar cilindros a cierta profundidad en el terreno. Y a medida que va excavando, va construyendo el túnel correspondiente. Para ello cuenta con estos dientes muy fuertes capaces de excavar el suelo y romper algunas piedras o rocas. Aquí se está instalando una de estas topas. Y aquí vemos una topa que ya penetró profundamente en el terreno y se está señalando los elementos de construcción que van armando el túnel en forma cilíndrica. Aquí tenemos un detalle de uno de esos elementos. Y se unen a los elementos vecinos, a los elementos siguientes, por un sistema de pernos roscados y tornillos. Aquí estamos en la fábrica de estos módulos, de estos elementos. Vemos que es muy grande, se fabricaban muchos elementos al mismo tiempo por la velocidad que lleva la construcción de este tipo de metros. Y esto es una vista de la armadura de acero de uno de estos módulos. Aquí los vemos almacenados listos para su instalación. Y aquí, después que se le colocan las bandas de goma que sellan las uniones de estos elementos para evitar que el agua o el terreno puedan penetrar dentro del túnel del metro.